Hola a todos correcaminos y correcaminas que nos escuchan en este su podcast Panecito por la Mañana. En este podcast, en la tercera edición, presentamos un tema muy interesante para todos, el comunismo. Este tema es un tema, valga la redundancia, muy complejo, pero para eso tenemos aquí a nuestro invitado. ¿Te puedes presentar? Hola, mi nombre es Cristian Morales. Anteriormente había participado en Panecito por la Mañana, pero pues ya el día de hoy cambiaremos esto sobre una especie de debate o discusión sobre este tema. Y para repasar todo esto y por qué no es una buena idea esta ideología política, porque en definitiva no lo es. Claro, pues mira, aquí dice, para empezarlo, es una ideología socioeconómica para que la sociedad funcione, para que todos seamos parejos como uno. Sí. Entonces, ¿nos podrías comentar en tu concepto o según lo que has investigado qué es el comunismo? El comunismo fue desarrollado por Karl Marx y Engels. Estos dos tuvieron un ideal sobre que todas las personas fueran iguales, o sea, que no existieran clases sociales y que la parte trabajadora por parte del socialismo fuera la que mayor debut tuviera. También la propiedad privada es algo que no está contemplado, ya que a final de cuentas son partes que le pertenecen a alguien y que esa propiedad la puede explotar en definitiva, pero por ser parte del Estado no puede ahora sí que existir una propiedad privada, es lo que se busca con eso. Más que Claro. nada ser Ajá. conscientes y que todos somos iguales en ese aspecto. O sea, todos tenemos lo mismo y todos somos iguales. Sí. Entonces, de este mismo, ¿cómo se llama? ¿Comunismo deriva el socialismo o es al revés? Es al revés. El socialismo primero se instaura como una parte entre el capitalismo y el comunismo, ya que es como una manera de manejar bien la sociedad, donde todos somos igualitarios y donde se puede llevar a cabo varias ideologías capitalistas. Como un claro ejemplo sería Vietnam. A lo largo del tiempo ha tenido un mayor desarrollo económico, aunque en la actualidad, pese a ello, sigue gobernando un partido comunista, el Partido Comunista de Vietnam. Entonces podríamos decir que este sistema es un poco complicado de aplicarlo en nuestra sociedad porque pues en el momento en el que dice que todos seamos iguales es como que un poco difícil porque como que limita un poco mucho a todos porque cada quien tiene diferentes recursos y es difícil eliminar las clases sociales o algo así. Sí, de hecho, por así decirlo, como tal, en ningún país ha podido aplicar bien el comunismo. De hecho, ningún país ha sido comunista. Los únicos países que existen actualmente tienen un modelo socialista y el problema de ello es que cada país, conforme a su cohesión geográfica o histórica e inclusive dentro de la política, ha hecho que este socialismo no se maneje bien porque tanto hay corrupción, censura hacia la oposición, entre muchas otras cosas, lo cual hace que el socialismo como tal, cuando se presentó a estos países, lo único que hayan hecho es convertir o disociar esta manera. Ok, entonces mira, también una parte que yo quiero suponer que el socialismo, el comunismo no llega a servir tanto por la corrupción que hay en sí mismo, Ujú. porque el socialismo es un sistema que dice lo que tenga el gobierno es para todos, por todos y por igual. Sí, Pero la corrupción juega en el que yo me quedo una parte, digo que se invirtió en algo, pero ya no te puedo dar cierta parte. exactamente. Entonces, bueno, aquí me surgió una duda, una pregunta. Como tal, si las personas sí se organizaran y por decirlo de alguna forma, de una forma muy utópica, no hubiera corrupción, ¿sería un buen sistema o hay fallas? O sea, hay fallas aunque la gente O fuera... sería un inmeditario, o sea, un medio. Pues a final de cuentas sería un poco, por así decirlo, necesariamente tendría que tener un líder, ya que anteriormente esos países cuentan con un líder. Y básicamente, si a pesar de que todo el Estado formara una especie de independencia contra su líder, pues sería algo distinto. Pero en este caso igual hay como demasiada igualdad. Es una manera clara, o sea, se aplica solidaridad y todo esto, pero a final de cuentas tiene un efecto negativo, ya que, un ejemplo, eh, si yo trabajara y él no, se distribuyen los bienes equitativamente, o sea, lo que yo genero, él también lo tiene que tener. Claro, mira, por ejemplo, yo me acuerdo un ejemplo muy claro que decía, un profesor hizo un experimento, los alumnos querían hacer el salón comunista, entonces el profesor les dijo, está bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los exámenes normalmente, pero el promedio va a ser para todos.
Lo que pasó en el primer examen fue que el promedio del salón fue 8. Entonces, pues para los que se aplicaron se les hizo de una manera muy injusta. Y para los que no se aplicaron se les hizo perfecto. Para lo cual al segundo examen, confiados absolutamente todos, tanto los inteligentes resignados a que pues va a ser una calificación baja, y a los que no se aplican sabiendo que van a tener el promedio fue de 5 y reprobaron todos. Entonces eso demuestra que como tal el comunismo no puede ser viable como una forma de gobierno. Y entonces, aquí, bueno, de que está el capitalismo, el socialismo, el comunismo, todos estos sistemas, de todos estos sistemas, ¿qué fue lo que impulsó a Karl Marx a pensar que a lo mejor en determinado ¿Cuál fue el boom? Podría funcionar el comunismo, aunque la verdad es que no funciona. O el prototipo que dijo, puede que funcione. Pues podría ser porque tenía diversas circunstancias. O sea, en este caso todo inició con la Unión Soviética. Evidentemente de ahí surgieron otras corrientes, pero siento que tenía demasiada expectativa sobre cómo aplica, porque cada ser humano piensa distinto, cada ser humano aplica diferente esta manera. Claro, lo asume de una manera distinta. Ajá. Por ejemplo, si él tenía una buena intención para aplicarla, a final de cuentas llega alguien más, como lo puede ser Mao Zedong o alguna otra persona que en definitiva lo único que hace es corromper este modelo y aplicarlo para sí mismo, generar una corrupción, una inestabilidad en el país, y hace que este modelo poco a poco vaya tomando como diferencias, en esto. Se aleje del modelo original. Claro, intercorrupción que hace que poco a poco desde adentro se vaya corrompiendo y el modelo como tal, si ya no era tan fiable, ya no sea viable. Pero el primer país que como tal pudo ser comunista fue la Unión Soviética, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo jugó este papel tanto en la guerra, como en la comida, como en la repartición de riquezas, como en la igualdad de la gente? ¿Sí existió ese intermediario, esa para todos? Pues básicamente hubo una centralización en el poder sobre esta ideología, así que técnicamente todo se centró en los intereses de los gobernantes de aquel entonces. La gente pasaba hambre y miles de personas morían por ello. Además de complicaciones con la guerra, claro, la Unión Soviética fue impulsada por eso, tuvo una gran impulsión económica. Hizo frente a Estados Unidos con varias, por así decirlo, intervenciones en el espacio, entre otras, pero a final de cuentas hubo varios problemas internos dentro del propio Estado que hicieron que se desencadenara en la población y que a final de cuentas terminara afectando todo ello. O sea, que más que ayudar a Rusia a salir adelante, el comunismo fue como que un paso, pero no hubo un gran cambio. Estático, realmente. O sea, quieto, exacto. Entonces, ¿cómo explicamos entonces que la Unión Soviética fue en la Segunda Guerra Mundial de los mayores booms, las mayores potencias? Puede ser por su armamento y por su gran preparación para la guerra, pero también dentro del propio país había una instabilidad. Hay gente la cual no buscaba librarse de esta ideología, porque en la actualidad Rusia ya no es comunista, como por así decirlo. Tienen un recordatorio de ese partido, pero a final de cuentas, por así decirlo, comunista no lo es. Nunca lo fue. De ahí nos derivamos a la guerra civil entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Guerra Fría, la competencia lunar, todo eso. ¿Cómo fue que el comunismo, sin intervenir, lo que me comentas es que al gobierno le importaba poco la gente y estaba más centrado en esa pues competencia que tenían? ¿Cómo ellos le explicaban a la gente eso de que, o sea, cuál era su excusa para decir que estaba pasando algo, pero que el comunismo sí servía? Pues a final de cuentas tenía sus propios intereses y es como querer visibilizar a la gente, hacerla de menos, darle propaganda a la cual no le va a importar. Es como darte un reconocimiento sobre algo que hiciste y pensar que es tuyo, cuando sabes que realmente dentro de tu país o de tu nación todo está mal. Es como dar una buena impresión ante los demás. O sea, Claro. que fue una cortina de humo con la que taparon sus errores, pero trataron de hacer que la gente pensara que todo iba bien, engañarlos prácticamente. Sí. Claro, mantenerlos adentro. Entonces, pues esto fue como poco a poco lo que derivó, pero ¿cómo fue? ¿Cuál fue el boom? ¿Cuál fue la gente? ¿Una revolución? ¿El simple hecho de que el comunismo ya servía? ¿La cuenta bancaria se quedó en ceros? ¿Cuál fue eso que detonó que la Unión Soviética se tuviera que
¿Qué deshacer? Pues fueron varios factores, pero entre ellos puede ser la desesperación de la gente porque ya es un modelo el cual no, para ellos no les servía, a los de alto poder claramente sí, ya que sus intereses son sobre todo para ellos, no para el pueblo. Claro. Y entonces, ¿qué fue, o sea, la gente que dijo o cómo fue que aceptaron al final? Porque yo, por lo que tengo entendido, la gente de la Unión Soviética tenía muy metido ese partido, por más que el gobierno lo hiciera. ¿Cómo fue que tuvieron que aceptar el capitalismo? O sea, ¿cuáles fueron sus métodos de desesperación total de ya no tener comida, de ya no tener una buena calidad de vida? Pues puede ser porque poco a poco se veía la competencia que había entre estos dos y a final de cuentas optas por una mejor versión. El capitalismo es algo que está en todo, en la gran mayoría del mundo y creo que fue, digamos por así decirlo, la desesperación principalmente de las personas, porque si te das cuenta es como un modelo que aplica sobre ti, que el cual tienes que ser igual, o sea, trabajas por igual. Todo por igual. Todo por igual. Sí, al final como que era más factible ver que en el capitalismo, si te esfuerzas más, tienes la creencia de que puedes obtener más, o sea, puede haber esa posibilidad de crecer económicamente. En el comunismo de plano dicen, no, pues es que no hay. Pero también, bueno, pasándonos un poquito del otro lado del mundo, en Cuba, ¿cómo fue todo esto del comunismo? Porque según, bueno, la crisis de los misiles, tengo claro. entendido, pues Cuba siempre se ha mantenido independiente y no quiere que Estados Unidos lo someta al régimen capitalista. Entonces, ahorita pues... ¿Cómo es que Cuba se mantiene en estos momentos? Porque si bien tampoco puede tener un régimen comunista. Sí, porque como tal, no hay ningún régimen comunista, ya que como tal es un modelo socialista dentro de ese país. Y a final de cuentas, con la llegada de Fidel Castro, hubo, por parte de esta persona, hubo un desinterés sobre su pueblo. Más bien todo eso, dentro de Cuba, la verdad es que ha habido demasiada corrupción. ¿Y cómo ha sobrellevado esto? Pues, a pesar de que tiene un bloqueo comercial con Estados Unidos y que se niega el capitalismo, aún así ha tenido relaciones con nuestro país, que a pesar de esto, por ejemplo, a veces se tacha de que por mantener relaciones con dicho país, puede considerarse como una especie de comunismo, como se le tacha acá, o socialismo, cuando nada que ver, porque a final de cuentas son relaciones entre países que no afectan en esta ideología. Y a final de cuentas se ha sobrellevado poco a poco, porque un ejemplo es con México. México tiene relaciones con Cuba, entre otros países, los cuales hacen que puedan sobrellevar esto a cabo, pero igual la vida dentro de ese país es bastante crítica. Sí, es una situación muy difícil. Sí, es muy crítica, pues como dices tú, Camila, o sea, comunismo tampoco servía porque si bien mucha gente trabajaba y daba lo mejor de sí, otra gente no hacía nada sabiendo que va a recibir lo mismo. Sí. Pero viendo el otro, la moneda, el otro consecuente, es decir, que si el gobierno se robaba aproximadamente la mitad, 3/4 de ello, tampoco le convenía tanto a la gente que trabajaba como a la gente que no lo hacía. Sí, pues así se podría decir, como que este régimen podría ser que es muy idealista de cierta forma, porque como que, bueno, por lo que he entendido de que nos estás comentando, es como que la idea de pensar de que en algún momento las personas podrían ser todas iguales y poder salir adelante juntas como una comunidad, de hecho así de comunidad, comunismo. Ajá. Entonces es un sistema que prácticamente ya hablaría de tener un cambio muy drástico en la sociedad. Y también pues no serviría tanto en el aspecto de, como ya lo hemos comentado, de que no te permite obtener más bienes de los que otros tengan. O sea, tienes que a fuerzas crecer en comunidad. Y en el capitalismo, por su contraparte, es como que pues crecer solo. Sí existe la capacidad de que si te esfuerzas le vas a lograr tener más. Pero también es como que siempre las élites en el poder y todo eso es como que mueven las piezas. También fíjate, en esto puso un debut que es la corrupción. El capitalismo, si bien es el sistema que nos rige en el momento, el mejor sistema, por decirlo entre comillas, también tiene fallos. ¿Qué pasa con los fallos? Que ya son más mínimos, porque ya cada quien es independiente. Pero en el comunismo pasaba que todos eran iguales.
pero independientemente todos nos vemos afectados por ese tema de la corrupción, independientemente cuál sea nuestro sistema de gobierno. A lo que voy es, si queremos adoptar el socialismo o mejorarlo, adaptarlo de la mejor manera posible, lo cual no lo veo nada viable, nada factible o ni siquiera algo que se pueda hacer posible, primero tendríamos que erradicar uno de los mayores problemas de la humanidad, la corrupción. Sí. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Pues, por ejemplo, para poder aplicarlo en ese país se hicieron varios esfuerzos, como el primer partido comunista de México, el PCM. Este partido fue impulsado por un artista muy conocido como lo fue Diego Rivera. Entre otros partidos como lo puede ser el Partido Popular Socialista, ya digamos por década de los 80, con las elecciones del 88, con Cuauhtémoc Cárdenas, pero por así decirlo, dentro de ese país no... La corrupción es demasiada en este país. Y querer sobrellevar este modelo y adoctrinar a todos con este idealismo es bastante complicado. De por sí en este país ha sufrido demasiada corrupción y querer instaurar esto con un sistema comunista o socialista, lo único que va a fomentar es que hay un caos en todo. De por sí hay una gran desigualdad entre pobres y ricos y aún así no se va a poder intermediar porque al final de cuentas hay un modelo el cual nos instaura a todos. Claro, es ser rico o pobre o que todos seamos pobres. No puede haber un todos seamos ricos porque simplemente nos vendemos abajo, como es. Entonces, pues a lo mejor no puede ser el mejor sistema que tenemos. Tampoco el socialismo puede ser el peor sistema que exista. Pero tampoco vamos a llegar a encontrar un intermediario entre esos dos sistemas. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir como una conclusión sobre este tema? Pues, ya como conclusión, el comunismo parte del socialismo. El socialismo todavía tiene un ideal un poco, por así decirlo, ¿Correcto? más correcto, no tan... Más puro. Ajá, más no, limpio. a diferencia del comunismo en el cual ya no existen clases sociales, no hay propiedad privada y todo se instaura que todos crezcamos en comunidad. Que si tú quieres ser más que yo o ganar más que yo no se puede porque juntos tenemos que tener lo mismo. Tú no puedes tener más que yo ni yo puedo tener más que tú. Tener una empatía económica, por así decirlo. Sí. Pues en conclusión, pues sí, el comunismo no va a ser un sistema viable en mucho tiempo, a menos que la humanidad tenga un cambio radical de pensamiento. Pero Correcaminos, este fue nuestro pequeño podcast sobre el comunismo, nuestra tercera edición. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Instagram, en Facebook, en YouTube. También nos pueden seguir aquí mismo en La Pane. Recuerden que esta es La Pane Risa, donde damos más pena que risa, claramente. Y pues, ¿qué más decir? Recuerden que es un podcast por y para Correcaminos. Sí, y síganos. Síganos, así que hasta luego.